bueno, vamos a empezar. Hemos estado analizando o ya hemos hablado en cuanto a lo que son los algoritmos, ¿no? Y la importancia que estos tienen. Vamos a ir analizando. ¿Cuál es el objetivo de analizar estas temáticas en cuanto a lo que son algoritmos, programación, computación e informática? Es conocer específicamente las conceptualizaciones, ¿no? Para poder nosotros traducir estas conceptualizaciones a lo que es la parte práctica. Conocer qué es computación, qué es computadora, qué es un programa y qué son algoritmos. Habíamos hecho ya un breve análisis de lo que es la informática y lo que es la computación, tomando en cuenta que la informática es la ciencia que permite el tratamiento automático de la información, ¿sí? Se lo considera un conjunto de conocimientos científicos, técnicos, que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio, obviamente, de diferentes elementos, ¿no? Cuando hablamos obviamente de una de computación, nos referimos específicamente que es una parte de la informática donde uno de los elementos fundamentales es una computadora. ¿Pero qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica capaz de poder procesar información a gran velocidad, ¿sí? Lo primordial dentro de una computadora que debemos saber, obviamente, es que es una máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad, de métodos de tratamiento de información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la ejecución de programas informáticos. Mire, para poder nosotros utilizar la computadora, obviamente debe existir programas. ¿Y qué son los programas? Los programas son un conjunto de instrucciones que son desarrollados a través de un lenguaje de programación, cuyo objetivo obviamente es resolver un problema. Ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que para nosotros crear un programa informático, primero debemos tener que bien clara la idea para solucionar un problema, ¿sí? Y obviamente realizar un algoritmo, ¿verdad? El algoritmo es un conjunto de pasos ordenados lógicamente. De los algoritmos nosotros lo tomamos, estos pasos, y lo pasamos a un lenguaje de programación con el propósito de crear obviamente un programa. Cuando hablamos de computadoras, hablamos de diferentes tipos de computadoras. Computadoras personales, obviamente las que nosotros utilizamos en nuestro medio, ¿no? Tenemos las supercomputadoras que son utilizadas específicamente en procesos donde se necesita muchísima precisión. Por ejemplo, la NASA, centros de investigación u otros. Las mini computadoras que tienen ciertas características ya de un computador como tal. Podemos ver hoy en día que inclusive existen móviles que tienen ciertas características a una computadora. Las agendas electrónicas, hablamos también de tablets u otros dispositivos con características muy similares a una computadora. También vale recalcar que las computadoras, bueno, tenemos de marca y también tenemos las clones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cómo podemos diferenciar a las dos? Santiago, ¿qué cree usted entre una máquina de marca y una clon? ¿Cuál será específicamente una diferencia? Una diferencia puede ser el empaque. Al darnos una computadora, podemos nosotros revisar mediante el empaque y también cuando ya vamos a utilizarla, también podemos saber ver el sistema que tiene la computadora, a ver si es, digamos, si es copiada o si no es hecha por los mejores procesadores, digámosle así. Bueno, ya, Digo yo. cuando hablamos nosotros de computadoras de marca y computadoras clones, una principal diferencia es la arquitectura que tiene cada una de ellas. Cuando es de marca, obviamente es una arquitectura cerrada, es decir, que solamente se permite piezas o elementos o dispositivos de la misma marca. En cambio, una clon, como su nombre lo indica, podemos nosotros armar una computadora de diferentes marcas y obviamente es compatible. Entonces, la principal diferencia podemos considerar que es su arquitectura. Listo. Sigamos. Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? En cuanto a las computadoras. Cada computadora obviamente se diferencia también por las características propias que éstas tienen.
como por ejemplo, capacidad de memoria, de almacenamiento, tenemos el procesador, bueno, entre otros aspectos fundamentales que van caracterizando a cada una de las computadoras. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día la informática, bueno, estas herramientas tecnológicas se está utilizando en todos los ámbitos y las actividades del conocimiento humano. Entonces, en la educación, en la salud, tenemos en la ingeniería, en la agronomía, bueno, en diferentes ámbitos. Todo está en todos estos procesos, en todas esas actividades, vemos específicamente a lo que es la tecnología. ¿Sí? En algún momento me parece que sí les había comentado, que depende del uso que nosotros demos a la tecnología, ¿no? Saquémosle el mayor provecho, ¿sí? Cuando damos un mal uso, obviamente, estamos perjudicando a la sociedad, estamos perjudicando a las personas. No sé si ustedes han escuchado tal vez de los delitos informáticos. Son acciones ilícitas que se realizan por medio de estos elementos tecnológicos. Se comete estafas, robos, se daña información, eh, es la, es el ingreso no autorizado a los sistemas informáticos, bueno, obviamente em, con diversas actividades que se realizan, ¿no? Ocasionando lo que son delitos informáticos. Pero cuando nosotros utilizamos en una forma adecuada a estas tecnologías, permite resolver problemas, permite dar solución a estos problemas. Es importante también conocer que las computadoras obviamente tienen el CPU, pero ¿qué es el CPU? El CPU es la unidad central de proceso, donde gira todo todo el proceso, bueno, vale la redundancia, que realiza una computadora. Pero este CPU obviamente tiene parámetros que están asociados, como vemos, dispositivos de entrada, de salida, memoria temporal y almacenamiento permanente. Pero vamos a recordar un poquito. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Su nombre lo indica, nos permiten ingresar información al sistema informático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nomás tenemos? El teclado, el mouse, el escáner, entre otros, ¿no? ¿Qué función hace el escáner? A ver, Alex David, ¿qué función hace un escáner? El escáner, pues si usted le pone una hoja o cualquier otra información, puede escanear y ingresar toda esa información en la computadora de Ya, forma digital. eso, ¿no es cierto? Permite digitalizar documentos físicos. Entonces, estamos ingresando información a nuestro sistema informático. Ya también nos habla de los dispositivos de salida. Entonces, como su nombre lo indica, son dispositivos o elementos que permiten obtener la información que ya fue procesada, ¿sí? O los datos que ya fueron procesados. Como por ejemplo, tenemos el monitor, ¿sí? La impresora, tenemos también los parlantes, entre otros elementos. Eh, el almacenamiento permanente. ¿Cuál es el almacenamiento permanente? Por ejemplo, tenemos los discos duros, ¿sí? También nos podemos considerar que la unidad central de proceso gira alrededor o uno de sus elementos fundamentales para que toda esta información sea procesada es la memoria, ¿sí? Tenemos la memoria tanto temporal como la memoria permanente, es decir, la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos memorias? ¿Qué significa ROM? Ese es el almacenamiento interno Ya, esta y memoria ROM, la, ya, ¿y la y RAM? la, me- y la memoria RAM es la memoria que, ¿cómo es? Transporta datos para que se ejecuten los programas que queremos ejecutar. Ya, muy bien. Michael, Ya, la memoria RAM es Random Access Memory, es la memoria en la que se almacena la información que los programas y el sistema operativo necesitan para poder funcionar. Y la memoria ROM es el almacenamiento no volátil, es decir, esta información se queda almacenada. Existen dos tipos, ¿no? El HDD y el SSD, que son tecnologías un poco más nuevas, pero esta tiene la función de almacenar toda la información. O sea, no se borra y se puede cambiar, incluso conectar en otra placa y sigue la información estando tal cual. ya, bueno, tenemos dos memorias específicas, ¿no? A pesar que también podemos considerar la memoria virtual.
Pero bueno, vamos a hablar de dos, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria ROM, perdón, la memoria solo de lectura. Generalmente, como dijo el compañero, se utiliza para el arranque, por ejemplo, de la computadora como tal, ¿sí? Y la memoria RAM es aquella que nosotros estamos utilizando o está presente cuando estamos, por ejemplo, utilizando un procesador de texto, escuchando música, cualquier actividad que estemos haciendo en nuestra computadora, está presente ahí la memoria RAM, ¿sí? ¿Cuál es una memoria no volátil? Una cosa volátil y otro no volátil. ¿Cuál es la no volátil? A ver, chicos. La La que no memoria se borra. La ROM, ¿verdad? Y la RAM es una memoria volátil. ¿Qué significa esto? Si usted está haciendo un documento en Word, por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y no guardó, ¿sí? Y apagó su computador, ¿qué sucede? ¿Se mantiene esa información? Borra la información. Ya se pierde, ¿no? En muchos casos se pierde. Bueno, hay algunos mecanismos que nos permiten a nosotros recuperar esta información, pero bueno, por lo general se borra esta información. Entonces, cuando estamos haciendo cualquier tipo de actividad, está presente ahí la memoria RAM. ¿Sí? Listo, sigamos. Bueno, tenemos aquí también algo importante que debemos mencionar. Bueno, ya habíamos dicho de los dispositivos de entrada y salida, por lo general son todos los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Que me permiten ingresar datos, pero también me permite obtener datos como tal. Y por lo general son todos los medios de almacenamiento. Internamente las computadoras trabajan de la siguiente manera. Se encuentra la unidad aritmética y lógica y también la unidad de control, ¿sí? Esto constituye el CPU o procesador, que es una parte fundamental en la computadora, es donde se procesa los datos y se convierte en una información o datos ya procesados. Pero como usted puede observar, tenemos que juega un papel muy importante la memoria, ¿sí? Una vez que se procesan los datos, estos datos o esta información van a los dispositivos de salida y a su vez, a través de los dispositivos de entrada, ingresan al computador, se procesa a través del procesador como tal, a través de la unidad aritmética y lógica y unidad de control, ¿no? Entonces, este es un pequeño esquema muy general del funcionamiento interno de cómo se va procesando los datos como tal. Procesador, la unidad aritmética y lógica, unidad de control, va estrechamente o trabaja estrechamente con lo que es la memoria y también con los dispositivos, estos sean de entrada o de salida, ¿no? Algo fundamental que también debemos nosotros mencionar son los sistemas informáticos. Un sistema informático consta específicamente de 4 elementos: el hardware, el software, los usuarios y los datos, ¿sí? Bueno, el hardware, ya lo hemos comentado, es la parte física, son los elementos que usted puede tocarlos, que puede verlos, no solamente los externos de un computador, sino también los internos, como la pantalla, tenemos el teclado, los parlantes, y la parte interna, la mainboard, el disco duro, bueno, entre otros elementos que forman parte de lo que es el hardware de una computadora como tal. ¿Sí? Ya lo mencionamos también, si clasificamos al hardware en dispositivos de entrada, de salida, dispositivos de entrada y de salida, ¿no? Pero, ¿qué es el software? El software es la parte lógica que está constituida obviamente de programas, de instrucciones, de reglas informáticas para ejecutar tareas en una computadora. ¿Para qué me sirven estos programas? Para poderle decir a la computadora qué tarea debe realizar. Pero ¿cómo se construyen estos programas? A través de los famosos lenguajes de programación, ¿sí? Pero para nosotros llegar a los programas, ¿qué tenemos que tener primero? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué habíamos dicho? Algoritmos, Eso, algoritmos. muy bien, ¿verdad? Debemos tener primero un algoritmo. Del algoritmo lo pasamos ya a un lenguaje de programación, cualquiera que éste sea, para la creación de aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones en la web. Para cualquiera que éste sea, primero necesitamos el algoritmo. ¿Y qué era el algoritmo? Lo fundamental es tener la idea, ¿sí? Saber cuál es el problema que se va a resolver y cuál es la posible solución que le vamos a dar a ese problema. Entonces, todo esto que estoy nombrando va dentro de lo que es el algoritmo. Simplemente el algoritmo es un conjunto de instrucciones o de pasos ordenados
lógicamente. ¿Sí? Entonces, de este algoritmo, que sería el primer modelo, el primer esquema, como quiera usted llamarlo, lo pasamos ya a un lenguaje de programación. ¿Sí? Les decía, cualquiera que este sea. El algoritmo es independiente del lenguaje de programación. ¿Sí? Es donde vamos nosotros a plasmar nuestras ideas, vamos a entender el problema y a darle una posible solución a ese problema. Recordemos que los programas son un conjunto de instrucciones que le damos al computador para que resuelva un problema determinado. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Ya. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para recordar un poquito los tipos de software. Lo vamos a analizar bajo dos parámetros o bajo dos puntos de vista. ¿Sí? El uno es de acuerdo a la función que realiza y el otro es de acuerdo al lugar donde se desarrolla o donde se aplica este software. ¿Sí? El uno es de acuerdo a la función y el otro es de acuerdo al entorno donde se desarrolla o funciona estos software o estas aplicaciones. De acuerdo a la función, me parece que la clase anterior ya habíamos topado este tema. Se clasificaba por lo general, bueno, hay muchos autores que lo clasifican de diferente manera, pero si lo analizamos, dicen lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, vamos a hablar de una cierta clasificación. Por ejemplo, tenemos el software de aplicación. ¿Pero qué es este software de aplicación? Miren, chicos, como su nombre le indica, nos permite aplicar las funcionalidades o características que tiene el software como tal. Hablamos de los paquetes ofimáticos libres, de los paquetes ofimáticos privativos o propietarios, eh, por ejemplo, de los software de contabilidad, bueno, diferentes software donde nosotros aplicamos las características y funcionalidades que tiene este software como tal. ¿Sí? A ver, ¿qué es un software libre, chicos? ¿Cuál es la diferencia con un software privativo o propietario? Es que uno es gratis y el otro es pagado. Ya, bueno, también se lo puede considerar tres tipos, ¿no? Privativo, propietario y gratuito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un software libre, generalmente estamos hablando, como su nombre nos indica, que es libre, tenemos libertad para nosotros poder modificarlo, poder cambiarlo, poder aumentarlo, poderlo adaptar a la necesidad nuestra, ¿sí? Y no necesitamos ninguna licencia, y no necesitamos, obviamente, un permiso para hacerlo. Entonces nos da esas libertades. La única condición es que si usted mejora ese software libre, tiene que dejar a disposición del resto de usuarios. No es suyo, ¿sí? No va a ser suyo. Esa es la condición del software libre. Por lo tanto, mire, un ejemplo tenemos el paquete ofimático eh, libre, ¿no? ¿Sí? De, donde encontramos a Writer, que representa un procesador de texto, a Impress, donde es un software de presentación, donde tenemos a Cal, que es una hoja electrónica, pero son software libres, ¿sí? Son paquetes ofimáticos libres. En el caso de software propietario, tenemos el paquete ofimático de Microsoft, ¿sí? Donde encontramos a Word, a Excel, a PowerPoint, a Publisher, etc. Todos estos software que yo estoy nombrando, podemos considerarlo dentro del tipo de software de aplicación. Porque, ¿qué es lo que hacemos? A ver, si usted ingresa a una hoja de cálculo, a un procesador de texto, usted cambia el software, usted aumenta el software, funcionalidades, usted, no sé, si tal vez no le gusta la interfaz, lo cambia, lo aumenta, lo disminuye. ¿Hace eso usted? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace con estos software? Solo Aplica le utilizamos y nada más. eso, ¿no es cierto? Aplica lo que ya tiene, lo que ya está hecho, ¿sí? Entonces, a eso nosotros llamamos software de aplicación. Tenemos también otro software que, bueno, a su vez es de aplicación, pero lo han colocado en otra categoría, ¿no? Como software utilitarios. Estos software utilitarios, también conocidos como adicionales, ¿sí? O complementarios, no necesariamente tienen que estar en mi computadora para que mi computadora funcione. Por ejemplo, encontramos a los juegos, ¿sí? El juego, a su vez, puede ser también de aplicación, pero lo consideramos como un software adicional utilitario, ¿sí? ¿Usted necesita un juego, instalarlo en su computadora para que funcione? No, ¿Necesitamos? no,
Ya, entonces a ellos nosotros conocemos como utilitarios. También tenemos a los antivirus, ¿no? También es otro software conocido como utilitario, algo adicional. Pero vuelvo a repetir, a su vez también son aplicativos o de aplicación. Ya, otra clasificación podemos nombrar a los software de desarrollo, también conocidos como lenguajes de programación. Como su nombre le indica, software de desarrollo, mire, consiste o nos permite, mejor dicho, este tipo de aplicaciones o de software, poder crear otro software, otras aplicaciones a la vez, ¿sí? Aquí encontramos a los lenguajes de programación, sean lenguajes de programación para la creación de programas de escritorio, lenguajes de programación para móviles, lenguaje de programación para crear páginas web, ¿sí? O aplicaciones web, entonces, o inclusive aplicaciones de la nube. Todos estos lenguajes que me permiten crear nuevas aplicaciones a la vez se llaman software de desarrollo o se encuentran dentro de esta clasificación. ¿Sí? Ejemplos de lenguajes de programación. Puede ser HTML o Ya, JavaScript. Los JavaScript. números binarios. Números binarios, no. A ver, un lenguaje de programación. Python, Java, C, Eso, perfecto, ¿no? C, Python, Habla, PHP, Visual Basic, Gambas, bueno, existe gran cantidad de software de desarrollo o lenguajes de programación que me permiten crear otras aplicaciones a la. ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Ya, otra clasificación que también nosotros le vamos a dar y que es uno de los software más importantes dentro de nuestro computador, ¿cuál será? ¿Cuáles se encontrarán? ¿Cuál es? Es el sistema operativo, ¿verdad? También conocido como software de sistema. Es el software que no debe faltar en mi computador. ¿Por qué? Porque este software sirve de plataforma para que otras aplicaciones funcionen y también me sirve de intermediario para poderme comunicar con el resto de dispositivos en el computador. Si usted no tiene un sistema operativo, no puede utilizar el computador, ¿sí? Cualquiera que este sea, ¿no? Sea libre o sea propietario, pero que sea sistema operativo. Entonces, mire, cada uno de estos software que vamos nombrando realiza una función específica, ¿no? Entonces, realiza una actividad determinada o resuelve un problema determinado. ¿Sí? Ejemplos de sistemas operativos, por ejemplo, tenemos el privativo propietario, el más común, el más utilizado, Windows, ¿sí? En todas sus versiones. ¿Sí? Un libre, Ubuntu, tenemos algunas distribuciones de Linux, ¿sí? CentOS, SUSE, Mandrake, bueno, existe diferentes software. ¿Sí? No sé, ¿algún ejemplo ustedes de sistema operativo? Aparte de los que nombré. El Mac de Apple también. Eso, perfecto, ¿sí? Inclusive existen sistemas operativos que son propios para computadoras, como les había mencionado hace un momento, de las computadoras de marca, ¿no? Existen software que son solo compatibles para ese tipo de computadoras, como acaba de mencionar el compañero. ¿Sí? disculpe, Lisen, ¿cuál es el sistema operativo Solaris? Ya, también es un sistema operativo, sí, que es utilizado en ciertas computadoras. También vale mencionar, antes que me olvide, el sistema operativo Android. ¿Dónde se utiliza el Android? A ver, ¿quién me dice? en los teléfonos En celulares, dispositivos móviles. tablets, Eso, también. perfecto, ¿no es cierto? En dispositivos móviles. Entonces, existen diferentes sistemas operativos, obviamente, muchas veces, ¿no? Son específicos o compatibles con ciertos dispositivos, ¿sí? Pero generalmente los más comunes para nuestro computador, ¿cuál es el más común? Windows, ¿sí? Pero para nosotros poder utilizar al 100% este sistema operativo, debemos tener una licencia. ¿Y qué es una licencia? Como un permiso de uso que le da el dueño o desarrollador de esta aplicación, ¿sí? Pero por lo general, ¿qué hacemos nosotros? ¿Adquirimos una licencia? ¿Adquiere usted una licencia? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo utiliza Se, Windows? A ver, se craquea el programa para que funcione libre. ya. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos esto? Funciona correctamente un determinado tiempo.
pero luego de ese tiempo comienza a darnos ya problemas, ¿no? No sé, se van deshabilitando algunas funciones del sistema operativo. No es como tener yo la licencia con el permiso, obviamente, o autorización del desarrollador. Entonces ahí sí puedo utilizar al 100% ese software, ¿sí? Entonces, como decía el compañero, lo craqueo, pero al pasar el tiempo estas funcionalidades ya van disminuyéndose, ¿no? En este caso en el sistema operativo. No sé si a ustedes les pasaría, les comienza a aparecer ciertos mensajes, les dice que el software no está autentificado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive como se les va perdiendo la funcionalidad de conexión a internet, bueno, diferentes situaciones que se les va a presentar. Listo. También tenemos otro software que quiero comentarles, es el software de diseño. ¿Qué software se encontrarán aquí dentro de esta categoría o clasificación? A ver, de diseño. Por ejemplo, el AutoCAD. ¿Será un software de diseño? Photoshop, Sí. GIMP, Todos los Illustrator. programas de Adobe son software de diseño, profe. Eso, perfecto, ¿verdad? ¿Qué función hace? ¿Hace la misma función que los software que hemos mencionado hace un momento, los anteriores? No, ¿verdad? Cada uno hace una función determinada, ¿sí? Si hablamos de AutoCAD o de otro software muy similar, ¿sí? Que es para diseño, mire, Blender, tenemos Maya, que inclusive son para diseños 3D, 4D, etcétera, etcétera. Entonces, son software específicos para diseño, utilizados en la ingeniería, para realizar planos, aplicaciones, como les decía, en 3D, en 4D, etcétera, ¿no? Entonces, estos software hacen una Profe, función determinada. Dígame, el Visual también es considerado como software de diseño. ¿se lo puede considerar? Sí. Sí. ¿Usted ha trabajado en esa aplicación? Sí, Ya, ¿qué ha hecho? A ver, cuéntenos su experiencia. un sistema de inventario Ya, y ahora sí, prendo la cámara. Un sistema de inventario y sí, me pareció muy favorable y muy efectivo un poco fácil la parte de los códigos, pero al final de mi parte se considera un software que lo puedo manejar con facilidad. ya, listo, ¿no? Bueno, como les decía, hay algunos software que involucran tanto la parte del diseño como la parte de, ¿cómo les diría? Mezcla, ¿no? Mezcla actividades o funcionalidades como tal. Pero bueno, los que les estoy nombrando específicamente están orientados a lo que es el diseño. ¿Quién no ha manejado, a ver, Photoshop? ¿Han trabajado con Photoshop? Yo mismo, profe. Yo sí, un poco también. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué hemos hecho? Podemos hacer infografías, portadas, podemos inclusive editar fotografías, retoques, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos software que estoy nombrando son utilizados en cuanto a lo que es el diseño como tal. Inclusive hay software que están en la nube y que lo puedo utilizar en tiempo real, es decir, en línea. ¿Han utilizado Canva? Sí. En línea, ¿no? Hay en línea. Entonces, todos estos entran dentro de la categoría de diseño. ¿Sí? Listo. Inge, también entran los de programación, por ejemplo, para programar luces. ¿Cuál de circuitos, más o menos? Sí, más o menos el diseño. Ya. Podría considerarse, pero más de esos entrarían dentro del grupo de los lenguajes de programación. Cuando es la creación de nuevos programas, de nuevos software, entra dentro de los lenguajes de programación. Por ejemplo, Photoshop no me permite crear nuevos programas, ¿o sí? No, ¿verdad? AutoCAD tampoco. Simplemente son de diseño. Entonces, eso sí tomemos en cuenta. Cuando son software que me permiten crear nuevas aplicaciones, entra en la categoría de software de desarrollo o lenguajes de programación. Cualquiera que esto sea. ¿Sí? Listo. Y podemos también considerar como última clasificación al software dedicado a lo que es inteligencia artificial. Vemos que la inteligencia artificial, este tipo de software, está utilizado en muchos ámbitos. ¿Sí? Vemos inclusive en la industria para lo que es automatización, brazos robóticos, mecanismos automatizados que utilizan inteligencia artificial. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Simular
la inteligencia humana, ¿no? Tratan de simular la inteligencia humana. Tratan de encontrar procesos 100% autónomos, donde no exista la intervención de la mano del hombre. Entonces, vemos ahora, mire, robots, ¿sí? Que hacen una función, pero generalmente repetitiva, ¿sí? Entonces, este tipo de software, bueno, software de inteligencia artificial lo consideramos también como una clasificación independiente. No sé si estamos claros. Tal vez ustedes algún comentario sobre lo que es inteligencia artificial, este tipo de software Mm, utilizados. Jonathan, me parece que Inge, Alexa es inteligencia artificial, ¿no? sí, sí, tiene procesos de inteligencia artificial. Mire, hoy en día existe inclusive lo que son las casas inteligentes, ¿sí? Donde se utiliza inteligencia artificial. Se puede utilizar en ciertos procesos inteligencia artificial, ¿sí? Vemos que se utiliza inclusive diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado del Internet de las Cosas. ¿Han escuchado? ¿Alguien? ¿No? No. Donde conectamos directamente lo que es el Internet con dispositivos u objetos cotidianos, ¿sí? Para que Sí, sí, realicen yo sí he una función escuchado. determinada. ¿Perdón? Yo sí he escuchado. Ya, mire, inclusive existe, bueno, les voy a dar un ejemplo rápido, una especie como de gafas o algo así, donde simplemente con la activación de la voz podemos nosotros acceder a diferentes dispositivos que no están cerca de nosotros, ¿sí? Algo parecido como decía el compañero Alexa, algo parecido, ¿sí? Pero son dispositivos u objetos que están conectados directamente a la red, a Internet. Entonces son tecnologías nuevas, ¿no? Unido con lo que es la inteligencia artificial, con lo que es la computación en la nube, con lo que es la realidad aumentada. ¿Han escuchado de la realidad aumentada? Es una combinación de lo real con lo virtual, ¿sí? Se utiliza software especializado y también utilizamos, por ejemplo, un dispositivo móvil. Entonces, a través de estos dos elementos podemos obtener lo que es la realidad aumentada, ¿sí? Sigamos. Eso como clasificación general del software, ¿no? Una breve clasificación. Ustedes pueden encontrar que otros autores lo clasifican de diferente manera, pero llegado al caso o llegado al fondo, exactamente es lo mismo. Esto es de acuerdo a la función que realiza el software. Ahora vamos a analizar las aplicaciones de acuerdo al lugar donde se desarrolla, al entorno, ¿no? Al entorno donde se está utilizando. Podemos mencionar 4 tipos de aplicaciones. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones de la nube, aplicaciones móviles y aplicaciones web, ¿sí? Esto es, en cambio, de acuerdo al entorno donde se utiliza o donde se desarrolla. A ver, ¿qué serán las aplicaciones móviles? A ver, las que ustedes utilizan. ¿Qué son esas aplicaciones? Las que se utilizan en los celulares. Y eso, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, en los móviles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Android, puede ser una aplicación móvil, obviamente, que está o que es compatible, mejor dicho, con estos dispositivos. ¿De dónde ustedes obtienen las aplicaciones móviles? ¿Dónde están disponibles? La Play Play Store. Ah, ¿no es cierto? Es un repositorio donde ustedes encuentran gran cantidad de programas o aplicaciones para móviles, como su nombre indica, para móviles. Si usted quiere instalar en su computadora, obviamente no va a ser compatible, ¿sí? Pero bueno, ustedes más adelante han de trabajar ya cuando ingresen a la carrera como tal en el desarrollo de aplicaciones móviles a través de lenguajes de programación. Entonces, ustedes van a crear esas aplicaciones. Ahora, ¿qué están haciendo? Solo son consumidores de las aplicaciones, de lo que ya tenemos, lo que ya está listo para utilizar. Nosotros bajamos a nuestro móvil y listo. Pero en la carrera de software específicamente, usted tiene que saber crear estas aplicaciones, tiene cualquier tipo, ¿no? Móviles, de escritorio, en la nube, en la web, etcétera. Ese es el trabajo de un ingeniero en software. El desarrollo de software basado en metodologías que me da la ingeniería del software. Sí, pero bueno, eso han de ver ustedes más adelante. Ya, estábamos hablando de las aplicaciones móviles, también tenemos las aplicaciones de escritorio. ¿Qué serán las aplicaciones de escritorio? ¿Qué opinan? Las aplicaciones de la
de las computadoras. Ya, las aplicaciones de escritorio son aquellas que necesitan ser instaladas en nuestro computador, ¿sí? Por ejemplo, ¿puede ser un sistema operativo? Sí, ¿no es cierto? Windows, Ubuntu, bueno, cualquier sistema operativo. ¿Qué más? Aplicaciones que son instaladas, que obligatoriamente son instaladas en el computador. Bueno, a pesar que hay versiones también en línea. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, todo este paquete ofimático lo encontramos en la nube a través de, bueno, hay aplicaciones en la nube, ¿no? En línea, ¿sí? Pero las escritorios son aquellas que se instalan en los computadores, ¿sí? Esas son de escritorio. No necesitan acceso a Internet para funcionar. Si usted instala un, no sé, un navegador, ¿necesita conexión a Internet? No, ¿verdad? Solo coge e instala. Pero para utilizarlo, para acceder a Internet, obviamente sí necesita conexión a la red, ¿sí? A ver, por ejemplo, si instalamos el paquete ofimático de Microsoft Office, donde está Word, Excel y todos los otros paquetes, ¿necesita conexión a Internet para utilizarlo? No, porque usted ya No. tiene instalado en su computador. Esas son las aplicaciones de escritorio, las que usted instala en su computador, ¿sí? Pero recalco, ahora, la mayor cantidad de herramientas que nosotros hemos instalado en nuestro computador también existen online, en línea, para poder utilizarlos. Pero bueno, en algunos casos tenemos que obviamente pagar, crearnos cuentas de usuario, bueno, etcétera, ¿no? Pero también existe. Pero yo quiero aquí argumentar lo siguiente. Si hablamos de aplicaciones de escritorio, son aquellas que instalamos en nuestro computador. Y listo. ¿Sí? Y listo. Ya, las aplicaciones móviles, ya lo habíamos dicho, dedicadas específicamente o son compatibles para móviles, ¿no? Celulares, tablets, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo. Ya, tenemos las aplicaciones en la nube, ¿sí? Sí hemos escuchado de la computación en la nube, ¿verdad? La cloud computing. ¿Qué es la cloud computing? Bueno, nos da tres servicios específicos. Servicios de software, servicios de plataforma y servicios de infraestructura, ¿sí? Todo se encuentra en la nube. Todo se encuentra en Internet, en espacios en Internet, ¿sí? Cuando hablamos de servicios de software, son los software que utilizamos en línea. Por ejemplo, tenemos Microsoft 365, que es un paquete donde encontramos Word, Excel, PowerPoint en línea, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, todo lo que es el Drive, ¿sí? Son software de la nube. ¿Por qué? Porque estamos utilizando en línea estos software. No necesitamos instalar en nuestro computador. Solo necesitamos acceso a Internet y obviamente bueno, si son software pagados, obviamente nos van a pedir un nombre, un usuario, un password, una contraseña. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero estos software son aquellos bueno, este servicio específico de la nube que me proporciona es para utilizar software en línea en tiempo real. ¿Sí? Ya. Tenemos también el otro servicio de la nube que me ofrece es software de plataforma. ¿Qué sea un software de plataforma? Mire, hoy en día las empresas, las industrias optan por pagar este servicio de plataforma. Yo que sé, software, sistemas operativos, bueno, etcétera, ¿no? Diferentes herramientas, pero que no están instalados, por ejemplo, en el computador de esa empresa, sino ellos pagan por este servicio, ¿sí? En la nube, todo está en la nube. Y el otro servicio inclusive es el servicio de infraestructura tecnológica. Vuelvo a recalcar, hoy las empresas ya no optan por comprar físicamente computadoras, servidores o cualquier otro elemento. Pagan por este servicio. Sus servidores son virtuales y están colocados en la nube. Toda la información que almacenan, no sé, las empresas o cualquier otra institución, se va a ese servidor virtual que está en la nube. Entonces, mire, si hablamos de computación en la nube, hablamos de los tres servicios. Servicios de software, servicios de infraestructura y servicio de plataforma. Sí, pero bueno, esto brevemente, ¿no? Y tenemos por último los software o las aplicaciones web, ¿sí? ¿Cuáles son las aplicaciones web? Están en la web, ¿sí? Están en Internet. Obligatoriamente necesita usted Internet para poder utilizarlo. Ya, un ejemplo
¿Han ingresado ustedes a la banca móvil de, no sé, de alguna entidad financiera? ¿Sí? El Banco Pichincha. Ya, esa es una aplicación web. ¿Sí? ¿Usted modifica? No. ¿Usted cambia? No. ¿Qué hace usted? Usted utiliza lo que ya está hecho. ¿Sí? Hace transacciones, pagos, no sé, retiros, etc. ¿Sí? Pero ¿dónde está ese software? ¿Está instalado en su computadora? No, No, solo es... está en la web. ¿Sí? Son aplicaciones web. Bueno, y podemos hablar de muchísimas aplicaciones web, ¿no? Listo, chicos. Eso sería en cuanto a la clasificación del software de acuerdo a su función y las aplicaciones de acuerdo al entorno donde se desarrolla. No se olvide, ¿no? Bueno, brevemente hemos ido recordando estos aspectos. Ya, ahora sí entramos a lo que es la programación de computadoras. Ya lo hemos venido diciendo, un programa en sí simplemente es un conjunto de instrucciones que fue escrito en un determinado lenguaje de programación. Pero antes de escribir este programa en un lenguaje de programación, tuvo un antecedente. ¿Cuál era este? ¿Cuál Que era se este? tenía algún problema ¿Ya? ¿Y qué más? y necesitamos resolver ese problema ¿Ya? ¿Y cómo lo resolvíamos? ¿Cómo teníamos esa idea? por medio de un algoritmo. Eso, ¿verdad? Entonces su antecedente fue el algoritmo. Entonces, algoritmo, programa. ¿Sí? Mire la importancia, porque el algoritmo a mí me va a ayudar a entender cuál es el problema que se quiere solucionar y a tratar de buscar una solución para darle ese problema, independientemente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. ¿Sí? Bueno, entonces programa indica a la computadora qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué es un programa? Es una secuencia de instrucciones. Instrucciones que entiende la computadora. Mire, si nosotros escribimos un programa en un lenguaje de programación, si viene una persona que tal vez no lo programó, no lo va a entender, ¿sí? No lo va a entender. Estas instrucciones internamente las entiende el computador, ¿no? Luego que se compila y bueno, luego que se realiza un proceso interno a este programa. Entonces tiene que haber, eh, bueno, se tiene que transformar este programa en un lenguaje que el computador entienda. Esto se logra con la compilación del lenguaje. ¿Y qué hace este programa? Persigue un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Resolver un problema. Si no existe un problema, no hay programa y por ende no hay algoritmo. ¿Sí? Entonces, a entender, esa es la función de un ingeniero en software. Entender un problema, ¿sí? Y resolver el problema. ¿Pero basado en qué? En las metodologías que me da la ingeniería del software. Bueno, esto se lo han de ver ya más adelante cuando estés ya propiamente en la carrera. ¿Estamos claros? ¿Sí? A ver, aprovechemos un poquito esta temática que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es la ingeniería del software? ¿Qué es ingeniería del software? A ver, ¿quién me dice una idea? A ver, ustedes están para estudiar esa carrera, pero ¿qué es la ingeniería del software? La construcción de aplicaciones. Ya, pero tiene una característica primordial, ¿no? ¿Cuál será esa característica? Mire, antes los programas, o bueno, la creación de software se realizaba, se podría decir de una forma empírica, no tomábamos en cuenta normas de calidad, metodologías, bueno, etcétera, ¿no? Y esto es Nos lo que ayuda, persigue. Dígame, ¿alguien quería hablar? nos ayuda a conocer sobre los avances tecnológicos. Bueno, ¿qué más? ¿Puedo hablar yo, Lizy? Ya, lo que se quiere con la ingeniería del software es crear software de calidad y confiable, ¿sí? Dígame, señor Tuapanta. Ya, la ingeniería de software sería la aplicación del conocimiento, la aplicación de la ingeniería para poder desarrollar software, utilizando método científico y todos los demás elementos que uno adquiere a través del estudio de la ingeniería. Inclusive hay, mire, normas de calidad, ¿no? ISO, bueno, y otras normas que existen dentro de la creación de software. Pero en sí, tenemos que crear
software de calidad, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, hablamos de muchísimos parámetros, inclusive de la interfaz de la aplicación, que sea acorde a las necesidades del usuario, entre otros aspectos. ¿Sí? Bueno, más adelante yo les voy a indicar una gráfica, bueno, tal vez en la próxima clase, aprovechando esta temática, ¿no? Nos salimos un poquito de lo que estamos hablando y les voy a indicar yo una gráfica donde yo quiero que usted interprete específicamente esa gráfica, ¿sí? Y que nos va a ayudar a entender mejor lo que es la ingeniería del software. Pero en sí, la ingeniería del software, crear software de calidad, ¿sí? Software de calidad, implementando técnicas, métodos que nos trae consigo la ingeniería del software. Pero sigamos. Ya. Aquí vemos un programa informático, miren, ¿sí? Ya habíamos dicho que un programa informático era decirle exactamente al computador lo que tiene que hacer, especificar la estructura, el comportamiento de un programa, así como probar que el programa realice su tarea adecuadamente y con un rendimiento aceptable, ¿no? Ya. Cuando yo elaboro un programa, un software, no es que yo ya lo elaboro, lo desarrollo y lo pongo en funcionamiento y listo. No, ¿qué tengo que hacer? Pruebas. Sí, mire, ese es un parámetro también muy importante de la ingeniería del software, realizar las pruebas correspondientes. Existen muchísimos tipos de pruebas, ¿no? Pero específicamente podemos nombrar a las pruebas de caja blanca, caja negra, entre otros. ¿Sí? Es utilizando los test correspondientes para realizar las pruebas en cada uno de los procesos del programa común, ¿no? Entonces, si seguimos nosotros un ciclo de vida de un software o de un programa, para su desarrollo tenemos el análisis, el diseño, la codificación o el desarrollo como tal. Tenemos las pruebas y la implementación del software, ¿no? Entonces aquí nos está hablando que tenemos que probarlo. Tiene que estar sometido a ciertas pruebas. Por lo tanto, existen test de pruebas. Bueno, tenemos diferentes factores, ¿no? Que me ayudan a mí a determinar que el software sea de calidad. Es decir, funcionalidad, interfaz, bueno, y otros parámetros. El programa, mire, transforma la entrada en salida. Eso es lo que hace. Entrada, programa, salida. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder crear un programa debe haber una entrada y obviamente vamos a obtener un resultado salida, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Es una secuencia de pasos y operaciones que debe realizar el programa para resolver el problema. El programa implementa el algoritmo en un lenguaje concreto. Hace el algoritmo y esto lo pasa a un lenguaje de programación concreto, dependiendo qué función va a tener el software, ¿no? Como tal, o la aplicación. O sea, ya hemos visto hace un momento si va a ser un software de escritorio, si va a ser un software o una aplicación para móvil, si va a ser para web, ¿sí? Si va a ser para la nube, entonces de todo eso también depende el lenguaje que usted vaya a utilizar. Por ejemplo, para realizar una aplicación web, ¿qué lenguaje de programación utilizaría usted? A ver, ¿alguien que tenga una idea? HTML. Bueno, HTML lo combinamos con otros lenguajes de programación, ¿no? ¿Cuál sería? JavaScript. JavaScript, ¿no es cierto? ¿Cuál más? Los famosos JavaScript, scripts. PHP. PHP, Python. Sí, Sí, ¿verdad? Python también. Entonces, mire, existen muchísimos programas que cada lenguaje de programación obviamente está orientado a la creación de aplicaciones específicas, ¿no? Si van a estar en la web, si van a ser de escritorio simplemente, un móvil, bueno, etcétera. Esto, por favor, a tomar muy, muy en cuenta. Listo, a ver, ¿qué es un algoritmo? Bueno, aquí tenemos ya una definición clara, específica de lo que es un algoritmo. Es una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver cualquier problema de un tipo dado. ¿Sí? Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Es el algoritmo para sumar dos números, ¿no? Mire, aquí tengo el algoritmo para sumar dos números. Cuando hablamos de algoritmo específicamente pseudocódigo, que es lo que estamos viendo, debemos ir enumerando, ¿sí? Los pasos, ¿no? En una forma secuencial. ¿Cuántos pasos tenemos aquí? 8, ¿sí? En este ejemplo.
El algoritmo es para sumar estas dos cantidades, tomando en cuenta que estos datos ya ingresaron, ¿no? Porque si no, aquí faltaría también otros pasos, ingreso de los datos, etcétera. Pero tomemos en cuenta o supongamos que ya ingresaron. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder yo obtener la cantidad final? La suma total. Primero, ¿qué hago? Sumo, mire, 1 más 5, ¿verdad? 5 más 1 es igual a 6. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Anotamos el 6. El cuarto paso, vamos, el tercer paso, 2 más 9 es igual a 11. Pero anotamos el 1 y guardamos o llevamos el otro 1, por ser de dos cifras, ¿no? El siguiente paso nos dice que sumemos 4 más 0 es igual a 4. En el siguiente paso, a este 4 le sumamos el 1 que llevamos. En el séptimo paso, anotamos el valor que es 5, ¿no? Y el último paso es el resultado, que será 516. Entonces, algo parecido vamos nosotros a hacer con los algoritmos. Mire, hemos solucionado el problema. ¿Cuál sería el problema aquí? Encontrar la suma total. Ese es el problema, ¿verdad? Hemos dado solución para encontrar el resultado en este caso, que es 516. Entonces, algo parecido se hace para la construcción ya de un lenguaje, perdón, de un programa. ¿Sí? Hacemos el algoritmo y luego este algoritmo lo pasamos al lenguaje de programación para construir el programa como tal. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. Vamos a continuar. Quedamos aquí. ¿Sí? Bueno, en los algoritmos debemos tomar en cuenta las entradas que se necesita para realizar los pasos. A ver, en el ejemplo anterior de la suma, ¿qué necesitamos para realizar el algoritmo o para dar solución al problema? ¿Qué se necesitó primero? ¿Qué necesitaba para encontrar el Encontrar la resultado suma total? total. A ver, no, primero, ¿qué necesitamos? Encontrar el problema. Bueno, y el problema. El problema era sumar los números, ¿no? Pero, ¿qué necesitaba usted para sumar? Las Notar el proceso. cantidades. Las cantidades necesitaba. Esos serían los valores de entrada. ¿Qué es lo que necesita usted? Sí, en este ejemplo necesitábamos las cantidades. Si usted no tenía las cantidades, ¿qué iba a sumar? Nada, a ver, entonces todo eso usted tiene que analizar al momento de realizar el algoritmo como tal. ¿Qué datos necesita? ¿Qué datos va a obtener como resultados o qué información procesada va a obtener como resultado? Salida, mire, ¿qué se obtiene al final del algoritmo? Entonces, tiene que estar muy, muy, muy claro estas ideas. La entrada, ¿qué va a obtener como salida? ¿Qué es lo que usted quiere obtener? Y los tipos de datos, ¿no? El tipo de dato que utilizamos hace un momento, ¿cuál era? ¿Qué era? ¿Era un texto tal vez? Números. Eran números, ¿sí? ¿De qué tipo? Enteros, Números ¿no? enteros. Eran números enteros, mire. Entonces, todo eso usted tiene que razonar, tiene que analizar los tipos de datos que se van a utilizar. Si yo le pido, realice el algoritmo para sumar dos números, ¿sí? ¿Cuál sería la entrada? Los dos números. ¿Cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida? El resultado, Ya, la suma de los dos números, el resultado. ¿Y qué tipo de dato usted consideraría? ¿Sería tipo texto? numérico. Numéricos. Ya, sería un número. Entonces, mire, para todo problema, ¿sí? Usted tiene que analizar. Por eso se llama algoritmos y lógica de programación. Tiene que analizar, ¿sí? Tiene que haber una lógica. Entonces, saber la entrada, saber qué es lo que usted va a obtener. Si yo le pido sumar dos números, no va a obtener, no sé, se me ocurre la multiplicación. No va a obtener, ¿verdad? Porque ¿qué salida va a obtener? La suma de los dos números. Los tipos de datos, números, ¿qué tipo de dato es? Número, texto u otro. ¿Sí? Si yo necesito ingresar los datos personales, no sé, de un cliente, se me ocurre. Necesito el nombre, el apellido y la edad. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Letras. Letras. Sería el nombre, el apellido y la edad. ¿Cuál sería la Letras y salida? números. No sé, la impresión de estos datos sería la salida, ¿verdad? ¿Qué tipos de datos se involucra aquí?
texto para el nombre y apellido y número ¿para qué? Para la edad. ¿Sí? Entonces, a tomar por favor en cuenta todos estos parámetros, ¿no? ¿Para qué me sirven los algoritmos? Sirve para resolver un tipo de problema específico. Son secuencias de pasos concretos, mire, concretos, no tenemos por qué estarnos dando las vueltas. Si, por ejemplo, el algoritmo yo lo puedo reducir a 10 pasos, mejor que tener 30 pasos. Entonces, tiene que ser algo concreto, ¿no? Requiere la definición de entrada y de salida. Usted debe saber, usted debe estar entendido cuál va a ser la salida, qué es lo que usted espera, a dónde espera llegar. Y obviamente, definir en una forma clara la entrada, ¿sí? Son adecuados para ser ejecutados por un computador, obviamente, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la programación los algoritmos? A ver, con las palabras de ustedes, ¿qué tiene que ver los algoritmos con la programación? A ver, chicos, ¿por qué le mezclamos o por qué lo estamos concatenando, uniendo, haciendo referencia a algoritmos programación o programa? Porque para crear un programa o sea, tiene que tener ciertos códigos para que sepan qué tienen que hacer. Ya, ¿y cómo se llama esto que me dice usted? Un orden Eh, lógico. ¿Cómo se llama? Un orden lógico. Ya, pero ¿cómo se llama? Algoritmo. Un Algoritmos. algoritmo. Algoritmos, ¿verdad? Algoritmos, ya hemos dicho que es una secuencia de pasos donde yo analizo, yo ya sé cuál es el problema y cuál es tal vez la posible solución, pero rápidamente, ¿no? En pasos, ¿sí? Y eso que yo analicé lo voy a pasar ahora sí utilizando un lenguaje de programación y voy a elaborar un programa para que resuelva en forma automática el problema, ¿sí? Porque el programa va a resolver en forma automática. Si yo hago un problema para sumar, mire, los dos números, entonces abro mi programa, ingreso, me va a pedir que ingrese los dos números, ¿sí? Y yo le pongo sumar y automáticamente, ¿qué me va a dar? El resultado, la suma de los dos números. ¿En qué se basó para hacer ese programa? En un algoritmo, ¿sí? Entonces usted ya puso en el algoritmo que primero hay que ingresar los dos números, son de carácter, no sé si son textos o son enteros, bueno, depende, ¿no? ¿Qué más? Y usted ya sabe que la salida va a ser la suma de los dos números que va a ingresar, ¿sí? Entonces usted todo eso tiene ya la idea muy clara. Para eso son los algoritmos, ¿sí? Para pensar, para analizar, ¿sí? ¿Estamos claros? Listo. Ya. ¿Qué es un programa de computador? Es una secuencia de pasos a ejecutar. Los pasos están descritos en un lenguaje especial, ¿sí? ¿Cuál será el lenguaje especial? El lenguaje de programación, ¿no? Cualquiera que este sea. Recordemos que cada lenguaje de programación tiene su propia sintaxis y su propia semántica, ¿sí? Cada uno puede ser muy similar, pero obviamente en el fondo son diferentes, ¿sí? Tienen sus propias palabras clave, su propia sintaxis, no sé. En un lenguaje de programación es necesario al final de cada instrucción ponerle un punto y coma, para el otro no. Entonces, a eso llamamos sintaxis y semántica de un lenguaje de programación. Entonces, usted tiene que acoplarse a ese lenguaje. No siempre va a ser lo mismo. Como le vuelvo a repetir, para un lenguaje de programación, al final de cada instrucción, de cada línea de código, me pide un punto y coma, obligatorio. Si usted no puso ese punto y coma, error, ¿sí? Pero para otro lenguaje de programación, el punto y coma no, no lo considera, ¿no? No es necesario, no es obligatorio. Entonces, eso es la semántica y la sintaxis de un lenguaje de programación. Este lenguaje se puede traducir al lenguaje de computador, obviamente, una vez que se compila los lenguajes, se convierte en un lenguaje entendido por el computador como tal, y por lo general es un archivo de texto. El texto escrito en dicho lenguaje se denomina el código del programa, o código fuente, así se lo conoce, ¿no? Código fuente, ¿sí? Vamos con la siguiente. Diseño de un algoritmo. Es necesario contar con formas de expresar algoritmos. Diseño del algoritmo antes de codificar, diseño del algoritmo de manera independiente del lenguaje de programación, ya lo hemos dicho. El algoritmo es para identificar el problema y darle posible solución,
independientemente del lenguaje de programación. Existen diferentes alternativas para nosotros crear un algoritmo, que ya lo hemos de ver la próxima clase, ¿no? Pseudocódigo, diagramas de flujo. El pseudocódigo es algo parecido a lo que vimos en el ejemplo de la suma, donde vamos detallando por pasos cada actividad, ¿no? Y el diagrama de flujo obviamente es una representación gráfica de este pseudocódigo, ¿sí? Pues ahí se utiliza diferente simbología. Bueno, me imagino que sí tienen algo de conocimientos, ¿no? Sobre esto. Simplemente son gráficas, ¿sí? Cada gráfico, cada elemento gráfico representa algo, ¿no? Sí, nos representa algo o significa algo. Por ejemplo, el rombo, ¿qué significa? A ver, recordemos. Decisión. 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 Perfecto, ¿no? El rectángulo, Proceso. proceso, ¿sí? Y así, cada gráfica tiene su significado. ¿En base a qué hacemos el diagrama de flujo? En base al pseudocódigo, a los pasos que hemos hecho, ¿sí? Y bueno, también tenemos un diagrama Nagy-Neiderman, que es, bueno, que también es utilizado, ¿no? Pero por lo general nos vamos a basar en los dos anteriores, pseudocódigo y diagramas de flujo. No sé si tal vez tienen alguna inquietud, alguna pregunta, hasta lo que hemos analizado el día de hoy. Tenemos claro lo que es un algoritmo, lo que es un programa, lo que es programación, lo que es un lenguaje de programación, ¿sí? Y obviamente la parte importante, ¿no? ¿Por qué construir un algoritmo y para qué construir un algoritmo? ¿Sí? Entonces vamos rápidamente a ver una persona que intervenga, por favor, en forma general, que nos den unas conceptualizaciones o lo que hayan entendido de todo lo que hemos visto. En forma general. A ver, Alex García, no han encendido la cámara. Tienen que encender la cámara. A ver, Alex. Con todo, lo primero que vimos fue lo que es un computador y la computación y la informática. En la computación hablamos que se refiere a las computadoras y en la informática va un poco más introducido hacia lo que tiene que ver con la programación. Después vimos de qué consta una computadora, ya sea sus características, especificaciones. Después vimos lo que era el hardware y el software. El hardware es lo tangible y el software lo intangible. Después Ya, vimos algunos lenguajes de programación y también vimos algunos navegadores, algunos sistemas operativos. ya. Listo, Y chicos. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿No? A ver, Kevin, ¿qué es un algoritmo? Kevin Curry. Un algoritmo es una secuencia de pasos que tenemos que seguir. Ya. ¿Por qué utilizar un algoritmo? Para ¿Para? Para dar solución a un problema. Eso, ¿no es cierto? Para dar solución a un problema. Listo, chicos. Vamos a hacer una pequeña tarea, ¿no? Aquí en clases. Para lo cual ya les voy a explicar exactamente lo que vamos a realizar, ¿sí? La idea es ingresar a la biblioteca virtual de la universidad. Entonces, por favor, ingrese a la biblioteca virtual de la universidad. Déjenme un momentito, les indico, ¿ya? Esta es todo el SAC, ¿no es cierto? Todas las aplicaciones y herramientas tecnológicas que contamos. Entonces, aquí tiene usted aulas virtuales, que ya sabe cuáles son las aulas virtuales. Tenemos el sistema académico de red, pero también contamos con bibliotecas virtuales. Ya, por lo tanto, usted va a ingresar a bibliotecas virtuales, va a ingresar al libro, ¿sí? En la parte superior va a colocar introducción a la programación, ¿sí? Le va a dar un enter
Y tenemos aquí, bueno, nos da varias opciones, ¿no? Hay muchos libros relacionados a introducción a la programación, pero específicamente vamos a trabajar con el primer libro, Introducción a la Programación de Juganaro Mathieu, ¿sí? De este autor, ¿sí? Vamos a trabajar. Simplemente una vez que lo encuentre, va a dar un clic, ¿sí? Y va a seleccionar esta opción que dice leer en línea. O puede descargarse también, pero por lo general leer en línea, ¿sí? Llegamos a este libro y específicamente vamos a trabajar en el capítulo 1. En el capítulo 1, un momentito. Ya. En la página de las 2 hasta, vamos a trabajar de las 2 hasta la 19, ¿sí? De las 2 hasta la 19. Pero bueno, tal vez el número de página puede usted, puede verificar, ¿no? Puede verificar porque muchas veces por la portada y por todo aquello, entonces puede cambiar el número de página. Pero yo quiero que trabaje por favor en esto. Bueno, no lo vamos a hacer tan extenso. Vamos a trabajar solamente de las 2 hasta, a ver, hasta aquí quiero, hasta la 14, ¿sí? De la 2 a la 14, que nos habla de variables y tipos, de 2 a la 14, ¿sí? No sé, vamos a avanzar en lo que es programa, algoritmo, lenguaje, algoritmo, análisis y comprensión de un problema, programas y paradigmas de programación y lenguajes, transformación de un programa, variables, tipos y expresiones y variables, ¿sí? Variables y tipos, hasta ahí. ¿Ya ingresaron todos al libro? ¿Sí? ¿No tuvieron problemas? No, Lisa, no.